Bueno, primeramente, muchas gracias por haber aceptado participar en este proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio. Hoy es jueves 13 de agosto del 2020. ¿Nos podrías dar tu nombre completo, por favor? Marcia Verónica Moreno Ramírez. Okay. ¿Dónde naciste y creciste tú? Nací en una ciudad pequeña de Chile, ubicada en el sur, Latinoamérica, Suramérica. Nací en Talca, pero me crié en otra ciudad pequeña llamada Santa Cruz, que está ubicada en el Valle Central de Chile. ¿Cómo fue tu niñez en Chile? ¿Qué cosas recuerdas? Crecí en un pueblo bien pequeño y como ustedes se imaginarán, en todos los pueblos pequeños toda la gente sabe lo que hace el vecino y eso era un poquitito frustrante, la verdad. No había muchas entretenciones, no había cine, habían 2 o 3 colegios, entonces había mucho sentido de comunidad, pero al mismo tiempo no había mucha privacidad ni muchas oportunidades. Entonces mi familia fue trasplantada a Santa Cruz porque toda la familia de mi papá y de mi mamá eran de Talca. Entonces ellos llegaron a Santa Cruz por motivos de trabajo y no tenían como muchas conexiones. Entonces, por muchos años mi niñez fue cada fin de semana nos íbamos a Talca a ver al resto de mi familia y eso fue como lo que caracterizó mucho mi niñez. Muchos viajes a ver a mi abuela, a ver a mis primos, a ver a mis tíos. Todavía aún tengo una relación súper cercana con ellos porque pasamos muchas actividades juntos. Como digo, como mis papás no tenían ese grupo familiar ni ese apoyo, ellos no quisieron que se perdiera y viajábamos sagrado cada viernes hasta cada domingo. Y eso un poco caracterizó mi vida familiar hasta ahora, como digo. Y de a poquito fuimos creando más lazos en Santa Cruz. Mis papás todavía viven en Santa Cruz, hace ya más de mi edad, 42, 43 años, y lo adoran, les encanta Santa Cruz y tienen su vida, sus conexiones, pero al principio fue un poquitito más difícil. Para mí personalmente, lo odiaba en muchas formas, como digo, era muy pequeño, no había, a mí me gusta, yo soy una persona de ciudad, de bulla, de ruido, de conexiones, de conocer gente y la primera oportunidad que tuve cuando me fui a la universidad, partí a una ciudad grande y dejé un poquito atrás esa vida más de pueblo pequeño. ¿Tienes hermanos y hermanas? Sí, tengo un hermano menor, 5 años menor que yo, que vive en Chile con su familia en una ciudad cercana a Santa Cruz, Rancagua. ¿Cómo era esa vida de hermanos entre ustedes? Es bastante diferencia de edad. Bueno, ahora no, obviamente porque ya somos adultos, pero cuando éramos chicos, bastante diferencia. Yo quería una hermana y aún me acuerdo cuando nació mi hermano, yo estaba en el hospital, nació en Santa Cruz, yo nací en Talca, mi hermano nació en Santa Cruz y yo estaba muy enojada, muy enojada. Le inventé por muchos años a mi hermano que era adoptado, aunque es la foto de mi mamá, pero me costó aceptar que era un niño versus una niña. Y no quiero decir que fue difícil, pero había bastante diferencia. Entonces los primeros años, cuando mi hermano tenía 5 años, yo ya tenía 10. Y como en las familias latinas pasa, a lo mejor pasa en todas las familias, pero mi experiencia es que mi mamá salía y yo me tenía que quedar con mi hermano. Yo salía a jugar con mis amigas, pero tienes que llevar a tu hermano. Yo quería ir a un grupo del colegio, después del colegio, pero tienes que llevar a tu hermano. Entonces, como que lo típico que a uno le pasa con el hermano chico. Como que se quiere sentir grande, pero el hermano chico ahí le dice todas las cosas, le acusa de las cosas. Entonces, fue bien interesante, pero obviamente que ahora tenemos una relación súper cercana, lo cercana que uno puede tener con la familia en otro país, obviamente, pero mucho más cercana. Ahora la diferencia de edad no se nota, pero sí, en un principio no fue tan fácil. No quiero decir que tuvimos problemas grandes, pero como digo, las típicas, entre comillas, peleas, o no, es que mi hermano me pegó, no me pegó, me hizo esto. Mi hermana, él me llamaba hermana por mucho tiempo, entonces se reían de él porque parecía así como un padre o un priest,
orador de alguna iglesia. Mi hermana, la hermana, la hermana. Bueno, ahora lo adoro. Ayer su hijo cumplió 2 años y le cantamos cumpleaños feliz desde acá. ¿A qué se dedicaban tus papás o se dedican? Mis 2 papás ahora están jubilados, pero mi mamá fue por 35 años profesora de enseñanza básica de escuela rural. Trabajaba en el campo muy cercano a Santa Cruz, era profesora de castellano y profesora de todo lo que más se le ocurriera en una escuela rural, pero su especialidad era castellano, aunque hizo por mucho tiempo música. Mis papás tienen una trayectoria no famosa ni mucho menos, pero ellos se conocieron en un conjunto folclórico de música tradicional chilena. Entonces por muchos años ellos todavía lideran un festival nacional de música chilena y mi mamá hizo por muchos años también música y se especializó un poco en eso también. ¿Y tu papá qué se dedica? Mi papá estudió administración de hospitales y después estudió ingeniería cuando ya era más adulto y trabajó también por 35, 40 años, la generación antigua, ¿cierto? Que encontraban un trabajo y se quedaban ahí hasta que jubilaban. Trabajó en el Hospital de Santa Cruz por siempre, hasta que se jubiló ahora en marzo. ¿Qué memorias tienes de tus padres creciendo en estas diferentes ciudades, contextos? ¿Qué cosas hacían juntos como familia? ¿Qué tradiciones tenían? Sí, claro. Bueno, primero como un poquitito de contexto cuando yo crecí, y que a lo mejor uno no se da cuenta cuando está creciendo, pero ahora adulta empieza a darse cuenta del impacto y cómo influyen cosas externas. Yo crecí durante la dictadura militar. Nací el 78 y la dictadura empezó el 73, 78, 80, todavía bastante fuerte hasta el 89. Entonces muchas de las cosas que hicieron mi vida y que son características de mi vida están un poco marcadas por eso. Uno lo quiera o no lo quiera, ¿cierto? La forma en que el colegio estaba estructurado, la forma en que teníamos uniforme, la forma en que tú veías noticias, cuántos canales de televisión tenías. Entonces, esas cosas son interesantes que uno empieza a reflexionarlas cuando ya está un poquito más adulto y se da cuenta que han impactado mucho. La relación con mis papás son bien estrictos, aún lo son. Siempre lo fueron, siempre lo serán. Yo soy muy estricta con mi hijo ahora y me doy cuenta de la influencia que he tenido con ellos. Pero fue en general bastante feliz. Mis papás mis papás tuvieron orígenes bien humildes en muchas formas y ellos siempre lo han reconocido, nunca lo han olvidado ni lo han escondido. Y hicieron todo lo posible para que nosotros tuviéramos lo mejor que pudiéramos de acuerdo al alcance nuestro, ¿cierto? Y eran muy vocales sobre eso también. O sea, los dos estudiaron en la universidad, los dos quisieron, ¿cierto?, trabajar, salir de la parte más rural hacia una ciudad un poquito más grande para darnos más oportunidades. Se esforzaron mucho por darnos una educación buena y por darnos experiencia y exponernos a cosas que a lo mejor ellos no hubieran tenido ninguna oportunidad de hacer. Y en ese sentido fue bonita, aunque, insisto, muy estrictos y muchas peleas. Yo soy de una personalidad muy fuerte, mis papás también, entonces muchos encontrones, como decimos en Chile, de personalidad y de cosas que uno quiere hacer, ¿cierto? Sobre todo cuando está creciendo y está en la adolescencia. Mis papás son súper trabajólicos, pero a morir, muy serios con el tema del trabajo, muy serios, muy responsables y muy familiares también. Y por eso un poco lo que te comentaba al principio, que la vida familiar no desapareció porque mis papás se cambiaron de ciudad. Entonces, para ellos la familia siempre ha sido lo más importante, siempre, y el trabajo. Y esas dos son cosas que me han marcado a mí. La educación también, teniendo una mamá profesora, fue siempre bien importante en casa, leer y bueno, tuvimos una infancia feliz en realidad. Ellos también actuaron un poquitito como shields, como protectores de muchas de las cosas que estaban pasando afuera, que nosotros no tuvimos mucho que ver, porque mis papás no eran tan políticamente activos, pero también porque ellos fueron muy intencionales con eso y porque vivíamos en un pueblo un poco más pequeño. Pero sin duda que ahora creciendo uno se da cuenta de ese impacto. Pero en general, felices. Me quejo de llena, les digo yo a mucha gente, y incluso a mi hijo o a mi esposo.
Pero me gusta esa frase, dijo ella. ¿Cuándo llegaste a Ohio? ¿En qué año? El 2005. 2005. ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones del estado? Bueno, yo primero vine a Cleveland y a Estados Unidos el 2003. Vine porque tenía una amiga, una de mis mejores amigas de la universidad, estaba aquí haciendo el programa que yo terminé haciendo después. Por primera vez yo salía del país, ella me invitó, el decano de la Facultad de Negocios de ese entonces de Cleveland State, me invitó también porque lo conocíamos a través de un convenio con la universidad con la que yo trabajaba y estudié en Chile. Entonces vine como a explorar, estaba joven, soltera, sin hijos, quería viajar, fui a Canadá a ver a otra amiga, después me vine para acá y vine en febrero, porque en Chile las vacaciones son en febrero. Llego todo lleno de nieve, la gente hasta en el aeropuerto, todavía me acuerdo, el oficial de inmigración me dice, ¿qué va a ir a hacer a Cleveland? ¿Por qué se le ocurrió venir a Cleveland en febrero? Dije, porque son mis vacaciones. Y me mira con cara de, usted está loca. Y bueno, vine por un mes, 2 semanas me quedé en Canadá, 2 semanas me quedé aquí en Cleveland y un poco como que a saber si me la podía, como decimos en Chile, si tenía como lo que necesito tener para vivir en otro país. Y fue interesante, pero al final del mes dije sí puedo. O sea, el inglés, cero en esos momentos, pero yo siempre me había gustado y dije, bueno, yo creo que puedo si me pongo las pilas y tenía una oportunidad de venirme en ese programa que se vino mi amiga. Después llegué el 2005, hice todo lo que tenía que ver con la visa de estudiante, me ofrecieron acá un scholarship y un fellowship, y entonces pude venir a hacerme la maestría a la que me vine a hacer, y ahí ya fue un poco diferente, ¿cierto? Porque no venía de vacaciones, venía a vivir. Y ahí las primeras meses fueron bien difíciles. Simplemente porque vienes con unas expectativas tan diferentes, lo que uno ve en televisión, lo que uno escucha, lo que uno lee, lo que uno aprende de inglés, todo se va a la basura. Y yo me vine en ese entonces casada con mi esposo, mi primer esposo chileno. Y él no se pudo acostumbrar, no pudo aprender inglés, tuvimos muchos problemas y entonces eso también agravó mucho cómo fueron los primeros meses y los primeros años. Y nada, pues recuerdo que hasta sacar el teléfono, sacar una línea de teléfono, entender cómo se sacaba el internet o cómo podía ir a pagar una cuenta de electricidad, hacer los impuestos, o sea, lo que la gente aquí da por sentado, todo es tan nuevo y tan diferente, cuando además uno lo que aprendió en el colegio en Chile, en español, en inglés, tiene cero relación con la realidad. Entonces uno llega y no sabe nada. El acento es diferente, el acceso es diferente, Cleveland es una ciudad que no se puede caminar a ninguna parte, yo vengo de ciudades en las que tú caminas, en las que tomas el bus, transporte público, eso cero acá. Entonces fue un choque cultural bastante fuerte, la verdad. Y todavía yo llevo 15 años acá. De hecho, mañana van a ser 15 años. Pasado mañana, el 15. Y todavía hay cosas que me... ¿En serio? ¿Really? No sé, no sabía eso. Y sí, todavía siempre me voy a sentir un poquitito como una afuerina. Háblame de este proceso de adaptación, ¿no? A Cleveland, llegaste como un estudiante y todo esto. ¿Cómo empezaste a crear una comunidad dentro de esta ciudad? Sí, claro. Bueno, primero recordemos que el 2005 no había ni Facebook, ni había tanto internet, y yo era una pobre estudiante internacional, entonces tampoco tenía mucho acceso. Pero como buena periodista, yo busqué. En ese sentido creo que es una de mis fortalezas. O sea, pregunté, busqué, llamé, me metí a internet y dije, aquí estoy yo, ¿quién quiere conectarse conmigo? Esto es lo que me gusta, esto es lo que sé hacer. Yo toco guitarra y canto música chilena, entonces sentí que por ahí quizás iba a haber gente que se iba a conectar. Mi esposo en ese momento andaba buscando gente con quien jugar fútbol, soccer. Y nada, llamé, pregunté en Cleveland State, en distintas partes y de a poquito fui conociendo gente,
Como digo, además de ser periodista, a mí me gusta el tema de conocer gente. Me gusta conectarme con gente, me siento viva conversando con gente. Obviamente que tiendo como te comentaba antes, a estar más conectada con latinos por un tema muy natural, ¿cierto? Traté de conectarme con chilenos y nada, creo que las primeras personas que me respondieron ese correo que yo envié, había algo así como un grupo, que se llamaba Comunidad Latina, que era un email list en Yahoo. Y tú te registrabas y después tú mandabas correo y un administrador le enviaba ese correo a todos los miembros de este grupo. Como digo, antes de Facebook, antes de todas esas cosas. Entonces, yo me suscribí a ese grupo que encontré, escribí y en unos minutos me empezaron a llegar correos de gente de Argentina, de Perú. Me invitaron a tocar guitarra en un grupo. Y así como que fui creando relaciones que algunas de ellas todavía tengo hasta hoy. O sea, Isabel Galvez, que es mi amiga peruana, que fue la primera que me conectó, porque yo creo que gritó cuando supo que yo tocaba guitarra y cantaba. Todavía es mi amiga, nos hablamos casi todos los días por WhatsApp y ella ya está de vuelta en Perú y en otra vida y en otra etapa y seguimos conectadas. Y ellas se convirtieron al final en mi familia. Mucha de la gente que yo conocí se convirtió en la familia que yo tengo. O sea, tú sabes que cuando uno viene de otro país no tiene el apoyo ni la village, ¿cierto? La villa que te ayuda, que te apoya. Y la gente que conocí desde esos momentos han sido los que hoy día me han apoyado en todo lo que estoy haciendo. ¿Cómo tú hablas español, obviamente, y inglés? Sí, claro. Y ahora tienes una familia, tu esposo, tu hijo. ¿Estás tratando de mantener esta lengua con tu hijo? Por supuesto, yo solamente le hablo español a mi hijo. Desde que él nació, su nani siempre fue peruana por 3 años y ella solamente habló español. Con Teddy vamos a lo menos un mes. El año pasado fuimos 2 meses a Chile y él ahí como que finalmente se lanzó a hablar español y habla con mis papás. Mis papás no hablan inglés, nada. Mi hermano un poco. En general la gente en Chile dice que habla inglés, pero a la hora de la hora con una persona que habla inglés no pueden. Entonces, ha sido una de las cosas más importantes para mí en criar a mi hijo. Y con mi esposo, y una de las razones por las que es mi esposo, es que él también es muy, muy, muy intencional sobre la necesidad de que Teddy hable español, castellano, mejor o igual que yo, que una persona que vive en el país. No solo por un tema de oportunidades, ¿cierto?, de ser bilingüe, es por un tema de conexión con la familia. La mitad de su familia es chilena, la mitad de sus primos son chilenos y la única forma que una persona puede crear relaciones duraderas e importantes de corazón es a través del lenguaje. Entonces, yo y él hemos sido muy intencionales con eso. Mis papás al principio les costaba creer que así era. Me decían, no, pero es que él no va a aprender nunca. Yo decía, sí, lo que pasa es que ustedes no han estado con él tanto tiempo, pero mi hijo a la semana de estar con mis papás, él ya habla chileno completamente y los dichos que tiene y las cosas. Los niños son una esponja, entonces eso ha sido súper, súper importante para nosotros, la verdad. Y como digo, le agradezco un montón a mi esposo que también él presione mucho y me diga, váyanse un mes, váyanse sin mí, porque cuando Teddy está conmigo va a hablar inglés. Si se va sin mí, no le queda otra opción, tiene que hablar español. Y él se integra y se siente muy cercano y ahora con la tecnología ha sido incluso más fácil. Con mis amigas, los hijos de mis amigas se contactan en Facebook, en FaceTime y hablan en español y se mantienen como amistades y a mí eso me derrite el corazón, la verdad. Mencionaste que habla chileno. ¿Qué significa hablar chileno? Bueno, yo soy una de las personas que realmente trata de expandir un poco esta visión de que los latinos somos latinos y todos hablamos un idioma y que todos somos iguales y que todos, ¿cierto?, nos vemos iguales y que tenemos que tener las mismas características. Y si bien tenemos muchas características que son en común, tenemos muchas cosas también que son muy únicas, ¿cierto? Y el idioma, si bien hablamos español y yo te entiendo y tú me entiendes, yo aquí estoy hablando bastante neutro para lo que se consideraría un chileno.
tenemos muchas expresiones que están marcadas por la comida, por la geografía, por la lejanía o cercanía a Santiago, por la influencia de otros países, no sé, por la idiosincrasia, ¿cierto?, de los pueblos en los que estamos más cercanos, nuestros pueblos indígenas, y nosotros somos un país muy largo. Entonces tenemos mucha influencia de muchos pueblos indígenas en distintas partes del país, que son muy diferentes la del norte a la del sur, mucho como Estados Unidos. Obviamente no somos tan grandes, pero en tema de largura, de sur a norte, tenemos mucha diversidad, mucha variedad. Y también el pop culture, ¿cierto? La telenovela, creo un dicho o un programa de televisión, y esas cosas en un país tan pequeño como el nuestro se masifican muy rápido. Entonces, hablar chileno tiene algunas características muy particulares. A mí me molestan cuando empiezo a hablar chileno. Ya, llegó la chilena. Una de las cosas más como características y chistosas es que tendemos a poner el po al final de las expresiones. Entonces, ya, pues, vente, pues. Y un cantado como muy típico. Y entonces hay muchos amigos de otros países que me dicen, oh, llegó la Marcia, po. Porque el po está muy arraigado, y el otro que está muy arraigado es cachai, que es como una versión, yo creo, chilena de catch, like catching. Y es como, do you catch me? Do you understand me? ¿Cachai? Pero ya obviamente se usa en todo contexto como una muletilla, le llamamos en Chile, como una palabra que uno agrega sin siquiera darse cuenta. Yo ya no la agrego porque si hablo así nadie me entiende. Obvio, pero cuando me junto con mis amigas chilenas o cuando voy a Chile, obviamente que se me empieza a notar. Sí. Y mi hijo las dice, y obviamente que a mí me encanta porque dice algo así, de repente dice, pucha, oh, eso es muy chileno. Dice, pucha, mami, oh, o po, no sé, cosas pequeñitas así. Al tiro es otra palabra que significa right away, muy chilena. Y yo le digo, Teddy, ven, ya, voy al tiro. Eso es muy, muy, muy chileno. Y entonces, bueno, eso está aprendiendo él. Quiero preguntarte, como estamos aquí, ¿verdad?, en Ohio, y tú usas el español regularmente, sí, ya sea con tu hijo, con la comunidad, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia negativa con cuestiones de lengua, ya sea cuando tú estabas empezando a hablar más en inglés o cuando hablas español en lugares públicos? La verdad es que creo que, no sé, creo que soy un caso un poco diferente o único. Nunca me he sentido que nadie me ha dicho o no hable español o, ¿me entiendes? Muchas de las cosas que uno ve, sobre todo en social media ahora. Al principio, obviamente que una de las cosas más difíciles para mí fue el tema del acento. Hay muchas palabras que se escriben de una forma, pero no se pronuncian de la forma en inglés, y uno en el español nunca le pasa eso, ¿cierto? Entonces uno lee una palabra y siempre sabe cómo se va a pronunciar. Y en inglés eso no es así. Entonces, me recuerdo una vez en la biblioteca pública, salía de la biblioteca pública y me sonó la alarma porque uno de los libros no le habían sacado la alarma. Y obviamente se aparece un tremendo guardia y me mira y me dice, I need your receipt. Y yo no podía entender lo que significaba eso. No podía y no sabía lo que era receipt. Y no pude, y obviamente me empecé a poner muy nerviosa y porque obviamente un guardia, pues tú como inmigrante siempre sientes un poquitito más de temor con respecto a eso. No me acuerdo qué pasó al final, creo que él me dijo así como go o algo así, y me asusté mucho. Y esa es una experiencia súper ridícula. Entonces no quiero decir que eso fue una experiencia negativa, sino que fue como uno de los desafíos que yo tuve al principio con respecto a palabras que yo no había escuchado, que están fuera de mi contexto, en que yo no me hubiera imaginado nunca que se escribía de una forma y se pronunciaba de otra. Más allá de eso, a lo mejor alguna vez, pero nunca yo me he sentido ni atacada, ni cuestionada, ni que nadie me haya mirado en feo. Pero además tengo una personalidad súper fuerte. Al que no le gusta, pues, no sé, no me doy ni cuenta. Pero que me lo hayan dicho abiertamente, no. Y yo hablo español
cuando puedo, como puedo, con quien puedo, y apenas veo a alguien que está hablando, escucho a alguien que está hablando español, voy y me la acerco y me la presento y empezamos a conversar. Pero no lo he tenido. Tú te graduaste aquí en Cleveland State con una maestría en negocios. En comunicaciones. ¿Qué tipo de trabajos has tenido aquí en Ohio? Bueno, yo me gradué de periodista en Chile, trabajé en Chile por 5 años, después me vine a hacer la maestría en comunicaciones, teoría de la comunicación, un poco con la idea de que yo quería hacer un doctorado en comunicaciones. Esa idea murió. Me di cuenta de mi fortaleza y de mis debilidades y eso no resultó. Por ahora, nunca se sabe, ¿cierto? Pero cuando estuve en la maestría, un poco empecé a conocer algunas de las cosas que se volvieron mi pasión acá en Estados Unidos. Una de las razones por las que yo me vine a Estados Unidos y una de las razones por las que yo aprecio mucho este país es porque uno puede hacer lo que uno quiera. Suena súper cliché, yo sé, y sé que para muchos eso no es verdad. Pero yo venía de un país muy pequeño, muy militarizado, muy cuadrado, en el que tú estudiabas periodismo y tú tienes que trabajar como periodista. Y el job description dice, si tú eres periodista puedes hacer esto, si no eres periodista, no. Entonces yo estaba en ese mundo en el que, o tenía que trabajar en medios o en medios de comunicación. Y llego acá y acá se te abre un mundo de cosas en que uno dice, sí, yo estudié periodismo, pero puedo hacer 100.000 cosas diferentes. Y uno de esos mundos que se me abrió fue el tema de las organizaciones sin fines de lucro, que de paso también es un mundo que en Latinoamérica no está tan desarrollado, ¿cierto? El tema de la filantropía y de las fundaciones y de dar dinero es algo como, sí, te doy lo que me sobra, pero no hay una cultura tan desarrollada como acá. Entonces, eso me gustó bastante. Yo siempre quise hacer algo relacionado con los latinos, era lo que me sentía más cómoda, podía utilizar el tema del español, sentía que tenía algo que aportar y era algo que me hacía sentir muy orgullosa. Algo que yo al menos sabía, ¿cierto? Que nadie me podía decir, bueno, no, tú estás equivocada. Versus tantas otras cosas que yo no conocía acá, que me sentí como muy en casa en ese ámbito. Pedí un trabajo cuando salí de la universidad, tenía un OPT, que es el Optional Practical Training, que es la oportunidad de trabajar un año acá en Estados Unidos después que tú te gradúas, y me contrataron en una organización sin fines de lucro que se llamaba El Barrio. Todavía existe El Barrio. Y ahí yo ayudaba a los latinos, que les daban entrenamiento de fuerza laboral, les daban como entrenamiento básico para que las personas después pudieran ser contratadas por empresas que buscaran latinos. Si yo conectaba a esos latinos que estaban en estos cursos de perfeccionamiento, de entrenamiento, con compañías que quisieran contratarlos. Y ahí un poco partió como todo lo que hago ahora en mi compañía, o sea, tratar de conectar el mundo de las empresas con los latinos. Yo me especializo mucho más en los latinos profesionales, porque siento que hay varias organizaciones sin fines de lucro que se dedican a la gente que está como un poquitito en el nivel más bajo, pero no hay tanto para los profesionales, sobre todo en esta área, quizás en el resto del país sí. Pero un poco ese fue como mi primera aproximación y vida, como la oportunidad de poder ver lo que significaba el potencial que tenemos los latinos, la necesidad que tienen las compañías de contratarnos y de que sus lugares de trabajo se vean más como las comunidades a las que están sirviendo y al mercado, y que no había mucho. Entonces, de a poquito me fui como más especializando en eso. Trabajé en El Barrio, después trabajé en Case Western University. Ahí te comentaba un poco que mi idea fue hacer mi doctorado. Esa era mi idea cuando hice research en Case. Hice research en Doctor-Patient Communication, comunicación entre doctores y pacientes, y me especialicé en la parte de latinos que hablaban solo español. Pero me frustré mucho porque la investigación es muy teórica, entonces era mucho que analizar datos y nada como muy concreto en la comunidad. No duré mucho, me fui a otra organización sin fines de lucro llamada Esperanza, que hace trabajo con estudiantes que quieren graduarse de enseñanza secundaria e ir a la universidad. Y después me fui a una firma de abogados a hacer diversidad e inclusión. Esa ha sido un poquitito mi carrera. Todo muy ligado a crear como pathways y plataformas de visibilidad y de desarrollo profesional, económico, cultural,
para los latinos. Y para los latinos como así en grande, ¿cierto? Para todo tipo de latinos que sienten que necesitan oportunidades para llegar a contribuir a esta comunidad. ¿Tienes un ejemplo de este trabajo que has hecho? ¿Tienes algún ejemplo de una historia, un caso en particular que te dé felicidad de haber podido ayudar o a aprender, no sé, algún proceso? Precisamente porque tú trabajas con latinos, ¿no? La verdad es que un caso en particular no tengo, pero como una tendencia que he visto desde que empecé mi trabajo en el 2007, cuando me contrató el barrio, hasta ahora, es que semana a semana tengo más latinos que me llaman, como de la nada, que no los conozco, que supieron de mí por alguien y que les han dicho que yo les puedo ayudar con algo. A mí eso me hace muy feliz en general, porque siento que ese grupo, cuando a mí la gente me ayudó cuando yo llegué, fueron los que hicieron la diferencia en que yo me quedara, en que yo fuera exitosa, en que yo armara mi familia, mi hogar acá. Entonces, si yo puedo hacer lo mismo con otras personas, para mí eso me alegra mucho el corazón. Y no quiero que suene como que estoy orgullosa, como que me estoy sobrando aquí de que lo que yo hago es súper importante para el mundo. Yo creo que sí lo es, pero a lo que me quiero referir es que los latinos necesitamos esa conexión y necesitamos tener a alguien que esté como advocating, ¿cierto? Que nos ayude, si es que venimos de otro país, si es que venimos de otra ciudad, si es que queremos la conexión. Y si yo puedo hacer eso, para mí estoy como pagada. Y yo lo he visto. Me encanta cuando tú me llamas o te conozco y puedo hacerte una conexión con 10 otros latinos a los que tú puedes entrevistar. Y esos 10 latinos conectan a otros 10 latinos. Y después esa otra latina que necesita algo me vuelve a llamar. Porque eso significa que estamos creciendo, que estamos contribuyendo, que al menos yo estoy haciendo algún impacto. No sé si eso realmente contesta la pregunta, pero es un poco lo que me hace feliz como historia personal y como el impacto que yo puedo hacer en esta ciudad. Y que lo has visto. Y que lo he visto, exactamente. Estamos en medio de la pandemia. Es el verano 2020 y estamos... Quiero que me lo devuelvan. ¿Verdad? Claro, este año completamente. Del coronavirus. Y han habido muchos cambios, ¿no? No solamente aquí en el estado, en el país, en el mundo, ¿no? Porque todos hemos sido afectados por esto de alguna forma o en otra. Entonces tengo algunas preguntas para ti sobre esto. ¿Cuándo te enteraste de la pandemia y cuáles fueron esas preocupaciones iniciales, tal vez, sobre eso? Solo te puedo decir, es que me acuerdo perfectamente cuando empezó como oficialmente, ¿cierto? Habíamos escuchado cosas desde principio de año, pero el 13 de marzo el gobernador de Ohio anunció, no recuerdo si el 13 o el 12, pero el 13 fue el último día del colegio de mi hijo. Y para mí ese fue como, de alguna forma, el principio del fin, ¿cierto? De esta primera etapa de crisis, porque yo tengo una empresa pequeña sola, soy consultora, trabajo desde mi casa y no tengo ayuda, mi esposo sale a trabajar y para mí el que mi hijo se tuviera que quedar en casa significaba que mi vida, como yo la conocía, iba a cambiar. Y para los que me conocen, saben que yo soy muchas cosas, pero no soy ni ama de casa, ni madre abnegada. Adoro a mi hijo con todo mi corazón, pero yo siempre he trabajado. Y soy muy independiente, quiero que mi hijo sea muy independiente y valoro mucho los tiempos de madre, de esposa, de profesional. Entonces se me vino el mundo abajo. Sí. Y lo tomé muy personal también, que es algo que tengo que aprender a mejorar, pero que soy muy realista porque lo sé. Entonces recuerdo llorándole a mi esposo, pero es que ¿cómo esperan que mi negocio prospere si voy a tener a mi hijo todo el día en mi casa? Y él me decía, Marce, ¿tú te das cuenta que hay una pandemia en el mundo? No es solo tú. Y le decía, sí, pero es que a mí me está afectando esto.
Y yo estaba como muy así, cerrada, como que me dio muy duro eso, porque tengo un hijo pequeño o un niño activo que pasó a segundo básico. Y entonces como que dije, se acabó mi negocio, se acabó. Y me costó ver más allá de eso. De paso, debo decir que los colegios no estaban a la altura. Nosotros tenemos a nuestro hijo en un colegio privado, esperábamos un poquito más de responsabilidad porque nos siguieron cobrando y resulta que como que se desligaron mucho de eso. Entonces fue bien difícil los primeros meses. Yo venía de la época de invierno en que en general los negocios como el mío no tienen tanta actividad, entonces estaba empezando a retomar algunas de las cosas, estaba teniendo algunas conversaciones, proyectos y todo se fue. Entonces me dio muy duro, la verdad. Me dio muy duro porque me sentí, y todavía siento que lamentablemente las mujeres en esta pandemia, lo queramos o no, digamos que somos modernas, no modernas, todavía somos las que tenemos gran responsabilidad en el hogar y con los hijos. En mi caso particular, mi esposo tenía que seguir trabajando porque él es el que tiene el trabajo, entonces tampoco le podía yo pedir que él se quedara en casa, y él no se puede quedar en casa, no se pudo quedar en casa, se quedó en casa una semana y después tuvo que salir a trabajar. Entonces, ¿quién más? ¿Qué hago? Me tocó y he aprendido obviamente a manejarlo, hemos creado nuevas rutinas, he bajado mi expectativa, hemos negociado. Mi suegro se hace cargo de mi hijo ahora algunos días, mi esposo también, pero fue difícil como empresaria pequeña, como mujer, como inmigrante, porque se sumaron muchas cosas al mismo tiempo. ¿Quién, aparte del impacto que tuvo en ti, en tu negocio, en tu vida profesional, ¿quiénes de tu familia han sido más afectados? Y puede ser personas aquí o en Chile. Afortunadamente estamos bastante bien. La familia de mi esposo, mi familia, digamos, acá en Estados Unidos y mi familia en Chile, todos todavía tienen trabajo y están sanos. Ambas familias tuvieron muertes, no de COVID, pero muertes muy de gente que no estaba enferma. Que han bajado un poquito los ánimos en general porque no hemos podido celebrar la vida ni tener las reuniones que hubiéramos querido tener. Mi padrino y la persona que crió a mi papá murió la semana pasada en Chile, muy de repente. Entonces eso fue muy duro para todos nosotros porque no nos pudimos reunir, yo no pude viajar, mi esposo se le murió una tía así de la noche a la mañana, que ni siquiera estaba enferma y bueno, no pudimos hacer nada. Entonces, por ese lado, ese impacto ha sido el impacto, ¿cierto?, de no poder estar con la familia, no poder reunirnos, no poder celebrar la vida de ellos. Afortunadamente, tenemos trabajo y tenemos salud. Mi esposo tiene una enfermedad crónica que lo pone a alto riesgo, entonces hemos estado bastante preocupados por eso, porque además él tiene que salir a trabajar. Pero afortunadamente hemos sido muy cuidadosos en lo que podemos, ¿cierto?, sin volvernos locos, pero hemos sido cuidadosos en tratar de mantenernos lo más protegidos que podamos. No estamos haciendo completamente la isolation y estamos así, nunca lo hicimos por muy poco tiempo, no pudimos, no íbamos a volver locos los tres. Entonces, de a poquito fuimos expandiendo nuestro círculo y nuestra burbuja para poder tener más apoyo. Uh-huh. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo pudiste o cómo has manejado, por ejemplo, la orden que tuvimos, ¿no? Esas primeras semanas de quedarse en casa? ¿Cómo pudieron manejarlo? Y has mencionado crear un círculo un poco más grande, ¿no? Para el apoyo. ¿Qué otras cosas, cómo cambió tu rutina a consecuencia de la pandemia, de las órdenes del gobernador y las recomendaciones? Bueno, nuestra vida cambió un poquitito porque obviamente los tres estábamos en casa. Las primeras 6 o 7 semanas creo que abrimos nuestra burbuja para nuestros cumpleaños. Mi esposo y yo tenemos cumpleaños la misma semana en junio, la segunda semana de junio. Y ahí invitamos a mis suegros por primera vez. Entonces, desde el 13 de marzo hasta principios de junio nosotros estuvimos completamente encerrados.
sobre todo por mi esposo, y mi esposo pudo quedarse en casa. Entonces yo no quería ningún contacto porque si mi esposo se me enferma, pues nos morimos todos. Entonces, y como había tanta desinformación y no se sabía, dijimos, bueno, nos quedamos acá. Le armamos una oficina en el subterráneo, yo tengo mi oficina en el segundo piso, y de a poquito nos organizamos con el colegio de mi hijo. Entonces, martes y jueves él se quedaba, hacía como de profesor, lunes, miércoles y viernes estaba yo. Y ahí un poquitito como que fuimos organizando. Yo soy una doer, tengo que hacer cosas, no me puedo quedar mucho tiempo pensando, porque si no me empiezo a enloquecer. Entonces creamos una rutina con mi hijo, salíamos a andar en bicicleta 1 o 2 veces al día para mantenernos activos, para que, ¿cierto?, no nos estuviera tirando por las paredes acá, porque mi hijo es tan sociable o más sociable que yo. Y como digo, en junio ya abrimos un poquitito la burbuja, después la abrimos un poquito más con otros amigos y así de a poquitito hemos como tratado de tener esa vida más sociable. Mi esposo es un introvertido que puede estar leyendo en sus libros todo el día. Yo y mi hijo nos alimentamos de la energía de otra gente. Entonces hicimos mucho Zoom, mi hijo hacía mucho Zoom, se volvió experto más que yo, inventamos un montón de happy hours y play dates en Zoom y de a poquito así nos tratamos como de mantener vivos, porque de veras que los dos con mi hijo necesitamos esa interacción incluso más allá del Zoom. O sea, tenemos que estar como con esto con la gente. Y siempre nos encanta tener gente en casa, todos los fines de semana, entonces esto para nosotros fue como... Y de paso nosotros viajamos bastante. Y vamos a Chile, mis papás se venían ahora en junio, por 2 meses, y eso tampoco pudo pasar, lo que también me deprimió bastante. ¿Crees que el gobierno está manejando la situación bien, sobre todo en cuanto a los inmigrantes, a la comunidad inmigrante en esta área o a los latinos? La verdad es que en general yo particularmente no soy de lo más políticamente activa, por decirlo de alguna forma, ni lo fui en Chile ni lo soy acá. Siento que muchas veces uno como individuo puede hacer muchas más cosas que tienen un impacto y si bien creo en votar y en participar y en el censo y en todo eso, soy una big advocate, creo que muchas veces se gasta tanta energía en el tema político que trato como de no llenarme la cabeza de eso y ser un poquito más concreta. Sin embargo, obviamente que no estoy ajena a todo lo que ha pasado ahora con la pandemia, a todo lo que ha pasado con la elección de Trump. Y como digo, si bien en general no soy muy política, ni me gusta hacer muchos comentarios, ni en social media, ni en general, siento que nos han hecho villanos, ¿cierto? Que han usado, que han manipulado la información en formas que nos están haciendo quedar mal y cambiar nuestras historias. Creo que las historias que están contando no son las historias de los inmigrantes ni las de los latinos. Y en eso yo sigo muy vocal. Y en cualquier parte que puedo digo, esas no son las historias. La historia es la mía, la historia es la de todos los latinos que yo conozco, pero que lamentablemente un poquitito se pierden, ¿cierto? Se pierden porque hay un presidente que no valora nada que es diferente o que le tiene miedo a lo que es diferente. Lo he dicho abiertamente, creo que Trump es racista y a lo mejor voy a perder clientes por decir esto, pero a la hora de la hora hay cosas que son más importantes que tener un cliente o no tener un cliente en mi empresa, ¿cierto? Y hay cosas que se tienen que empezar a hablar y a decir por el nombre. Yo personalmente vengo de un país en que nadie quiere hablar nada muy abiertamente, sobre todo por un tema de nuevo político, en el que si tú decías tu opinión, podías morir o podías desaparecer. Pero estamos en un país en que espero que todavía tengamos libertad de expresión y hay cosas que hay que cambiar. Como digo, creo que hay mucha gente que quiere a este señor porque no le gustan las cosas que están cambiando, no le gusta nada que es diferente. Pero a la hora de la hora, este país fue gran parte mexicano. Mucha de la gente que vive acá y que los llaman inmigrantes o ilegales o que se vayan a su país, sus generaciones atrás vivían en este país, eran parte de este país cuando este país era México. Entonces como que hay mucha desinformación, mucha manipulación, mucha
¿cómo se dice esto? De estereotipar a lo malo, ¿cierto? Y teniendo un presidente que utiliza esa plataforma de él para continuar con este discurso, obviamente que no nos ha ayudado. Cuando en tu experiencia, ya sea personal o lo que has visto en la comunidad, ¿piensas que hay suficiente información sobre el coronavirus y cómo protegernos o cómo pedir ayuda y cosas así en la comunidad y para la comunidad latina? O sea, se puede fácilmente encontrar esta información en los dos idiomas. ¿Qué has escuchado? No, la verdad es que hay una tremenda disparidad. Y bueno, podríamos estar hablando todo el día de cómo esta crisis de salud, ¿cierto?, ha exacerbado toda la inequidad y las injusticias que hay, no solamente con los latinos, sino que con los africanoamericanos y todas las minorías o la gente que está poco representada, o los más pobres, ¿cierto?, en general. Y de paso, si eso lo juntas con lo que mal se ha manejado desde parte del gobierno y que ni siquiera se creía que había un virus hasta hace poco, entonces obviamente que esto ha sido un desastre. O sea, yo considero que ha sido un desastre porque si el gobernador no se pone de acuerdo con el presidente y hay opiniones desencontradas, con que uno cree que sí y el otro cree que no, ¿qué va a creer la gente, pues? O sea, ¿cómo le vas a poder exigir a la gente que crea o que haga algo que cambie su actitud y su actuar? Entonces, por ahí, obviamente, que hubo una tremenda problema como desde el principio. Con respecto a las comunidades, yo creo que volvemos a la inequidad. O sea, si tú me preguntas dónde yo vivo acá, en Rocky River, que en general es una comunidad muy afluente y con muchas oportunidades, la cantidad de gente que está informada es probablemente mucha más de la que tú quizás podrías ver en el West 25th, ¿cierto? Y en la comunidad Clark Fulton, que es donde hay la mayor cantidad de latinos. Información en español, cero. Hace 2 meses un par de organizaciones sin fines de lucro contactaron a The Young Latino Network, que es la organización sin fines de lucro a la que yo pertenezco, para que empezáramos a ayudarles a traducir. Pero aún así son cosas muy puntuales, muy únicas, en las que habitualmente no hay budget, no hay dinero, o la quieren hacer como favor, no hay una estrategia, ¿cierto? Era como, oye, ayúdenme a traducir esta información, cuando la estrategia debería haber sido muy distinta, ¿cierto? Tú no simplemente traduces un documento del inglés al español, tú tienes que conocer a tu audiencia, tienes que saber, no es simplemente tradúzcame esta palabra al español y con eso estamos listos. Entonces, yo no he visto nada más que un par de avisos en internet y un par de panfletos, un par de hospitales que han hecho eso como así, único, sin una estrategia como mayor a llegar a la comunidad latina y a llegar a la comunidad monolingüe, que es obviamente la que va a tener menos acceso, porque imagínate si ni siquiera tienen información, a la hora de la hora van a ir a llamar o van a llegar a donde un médico y si solamente saben español, ¿quién los va a poder atender? O sea, es como una bola de nieve, ¿cierto? Que en este caso con esta pandemia se ha, como digo, exacerbado la inequidad que existe con respecto a eso. Como dijiste hace unos momentos, tú tienes ya 15 años sí. aquí en Ohio. ¿Cuál hasta ahora ha sido el momento de más orgullo en tu vida? Uy, Vivir aquí en general. Son varios, pero me voy a referir al de manera personal, porque me costó bastante, que fue graduarme de la universidad con la maestría. Porque mi esposo, que se fue en el último semestre de la universidad y me dejó sola. Y durante el semestre final, digamos, de mi proyecto y de todo, y la verdad es que quedarse sola en otro país fue duro. Y pasaron muchas cosas que hicieron que finalmente nos divorciáramos después de 2 años y medio. Todo pasa por una razón, pues estoy feliz de que haya pasado porque tengo a mi esposo y tengo a mi hijo y no cambiaría, pero el haberme graduado con la maestría en otro idioma, en otro país,
es una cosa de la que yo estoy muy, muy orgullosa, la verdad. Creo que mis papás, ni siquiera yo muchas veces me lo hubiera imaginado que lo hubiera podido hacer. Y no lo hice sola, lo hice con la ayuda de mucha gente, pero a la hora de la hora es mi logro y me siento súper contenta de eso. Además de eso, hay miles de otras cosas, pues, y entre ellas haber abierto mi empresa. Y la otra muy, muy, muy importante es haber dicho sí a tener un hijo, porque nunca quise tener hijos hasta que mi esposo me convenció y tuvimos a mi hermoso Teddy. Marcia, ¿qué significa Ohio para ti? Escribí hace poquito un poco sobre eso de cómo mi corazón y mi vida y la de mi hijo están como con el corazón siempre partido en dos. Pero partido en dos de buena forma, porque tenemos la mitad del corazón en Chile y la mitad del corazón en Ohio, en Cleveland, pero parte de Ohio. Y Ohio me abrió las puertas, Cleveland me abrió las puertas y me dio las oportunidades que yo nunca tuve en Chile. Y como digo, suena súper cliché que la gente diga, no, yo vengo a Estados Unidos para que mis sueños se hagan realidad, pero la verdad es que muchas cosas a mí sí se me hicieron realidad. Y puede que sea la excepción, pero estoy muy agradecida de eso. Y Cleveland se volvió mi casa. Tengo a mi esposo que es de acá, de Cleveland. Tengo a mis amigas a las que se han vuelto mi familia. Tengo mi empresa. Tengo el reconocimiento de la gente que me quiere y que me respeta. Pero por otro lado tengo a toda mi familia en Chile. Entonces siempre está como sentimientos encontrados y eso de que, bueno, pero yo soy de aquí, pero también soy de allá. Entonces, ¿cómo mezclo eso sin perder, cierto, quién soy? Pero al mismo tiempo entendiendo que uno avanza, progresa y evolve, ¿cierto? Se evoluciona un poco. Y no sé siquiera si estoy contestando tu pregunta, pero Ohio es la mitad de mi corazón. O sea, así es como que lo puedo describir. Y para mi hijo también. Creo que él tiene clarito que es mitad chileno. Clarito, porque se lo digo todos los días para que no se le olvide. Y también como que conoce un poco esa evolución que tenemos que tener los dos, de que a él le gustan las empanadas y celebramos el 18 de septiembre, pero también celebramos el 4 de julio o celebramos el Día de Acción de Gracias, que es lo favorito de mi esposo y de mi familia. Entonces como que tratamos de mezclar muchas de esas cosas y crear nuestras versiones. Por ejemplo, la Navidad. En Chile nosotros celebramos la Navidad el 24 de la noche. Pues bien, aquí se celebra el 25. Entonces, el 24 de la noche, mis suegros y mi familia se vienen acá. Celebramos chileno, yo cocino comida chilena, esperamos la Navidad y al otro día vamos donde mis suegros y celebramos lo más de Estados Unidos. Y así, como que negociamos y vemos cómo podemos recrear esta vida entre ser Clevelanders y ser chilenos. Marcia, con todas esas experiencias que has tenido y el trabajo que haces en la comunidad, ¿qué consejos le darías a nuevas personas, inmigrantes o migrantes que vienen a esta región o a este estado? Uy, qué difícil y qué larga, ¿cierto? Bueno, como te puedes dar cuenta, yo puedo hablar bastante. Creo que en general esta ciudad tiene mucho que ofrecer, pero todavía no está lista para recibirnos a todos como somos, de recibirnos como somos, como personas individuales, que somos un poquito diferentes, que actuamos diferente, que hablamos diferente. Cleveland se siente una ciudad metrópolis y creemos que estamos súper, que le damos la bienvenida a todos, pero la verdad es que todavía nos falta mucho. Entonces, cuando una persona de otro lado viene, se siente un poco perdida, porque no hay tantas plataformas, ni espacios, ni lugares, ni organizaciones formales, ni informales, que oficialmente te abran la puerta y te abracen y te ayuden a conectarte. Y eso es particularmente especial con los latinos.
Quizás hay algunas iniciativas a nivel local y algunas organizaciones que están tratando de generar esta estrategia regional, pero falta mucho. Entonces, creo que uno como inmigrante o como persona que se está mudando incluso desde otra región acá, tiene que ser muy intencional, vocal y como activa, proactiva. Porque tienes que ir a preguntar, tienes que llamar, tienes que decir, quiero hacer esto, ¿dónde encuentro esto? ¿Por qué no está esto en español? ¿Por qué no estamos los latinos haciendo esto? ¿Cómo me pueden ayudar a encontrar trabajo? ¿Cómo me puedo conectar con la comunidad? ¿Cómo puedo tener mentoring? O sea, si uno no lo pregunta, no lo pide, no lo dice fuerte, no pasa nada. Yo estoy súper comprometida en lo que yo hago y con las organizaciones que yo trabajo, en ser una voz que se empiece como ¿cierto? A elevar con respecto a eso. Y como digo, particularmente con latinos, pero en general, ¿cierto? Con todo el que viene de afuera. Pero no hay tanto. Y de paso, en Ohio, la comunidad latina no es tan alta, no es tan grande, ¿cierto? Si tú comparas Nueva York, Chicago, Miami, Texas, pucha, no hay ninguna iniciativa que pueda salir adelante si no considera a los latinos. En esta área nos olvidan, nos volvemos invisibles. Empiezas a mirar qué pasa, quiénes son los líderes que están sentados en las mesas y bien pocas veces hay latinos, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que preguntar, tenemos que empezar a crearnos nuestras propias oportunidades. Las hay, pero no te van a llegar tocándote a la puerta. Entonces uno tiene que ser mucho más proactiva de lo que a lo mejor uno está acostumbrado. Y en eso el tema cultural latino también impacta, ¿cierto? También te afecta, porque en muchas cosas nosotros somos un poquito diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos cuesta hablar de nosotros, nos cuesta hablar de nuestros logros, ¿cierto? Y eso de repente se mezcla y tienden a pensar que no somos tan ambiciosos, o que no queremos estar en posiciones de poder, o que no queremos ser líderes. Y no, simplemente que tenemos un estilo diferente y tenemos aspectos culturales que nos hacen diferentes. Entonces, un poquitito como pedir las oportunidades, y un poco hacemos el chiste con algunas de los otros latinos profesionales y decimos, bueno, si no nos invitan a la mesa, traigamos nuestra silla y nos sentamos, ¿cierto? Porque no necesitamos invitación. Ya deberíamos sentirnos cómodos de poder llegar y decir, queremos ser parte de esto. Y lamentablemente aún falta mucho, entonces la idea sería que más de nosotros estuviéramos más activos y proactivos con eso. Marcia, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría compartir con nosotros acerca de tu experiencia, de vivir y trabajar aquí en Ohio? Yo creo que una de las cosas que ha sido importante para mí en general y que además agradezco, como te comenté antes, agradezco a esta ciudad, es que si bien yo fui súper proactiva y busqué y pregunté, y aún con todas las falencias y los desafíos de la ciudad, esta ciudad a mí me abrió las puertas. Entonces, creo que aún hay muchas oportunidades y para la gente que tiene el sueño, ¿cierto?, de venirse o el sueño de aprender inglés o hacer una maestría en otro país o de tener la experiencia de vivir en otro país y traer a sus hijos, yo creo que todavía hay muchas cosas buenas y positivas en este país. Obviamente, como digo, nos faltan muchas cosas, ¿cierto? Y esta pandemia además ha mostrado muchas otras cosas que tenemos que mejorar. Y en ningún caso quiero decir que este es el país perfecto, ni más perfecto, ni nada. Me quejo siempre, así como me quejo de Chile. Pero a la hora de la hora, cuando uno suma y resta, como decimos en Chile, y ve lo bueno y lo malo, yo tengo una experiencia que no cambiaría, a oportunidades que no cambiaría, relaciones que no cambiaría, y creo que hay que ser positiva y decir que hay muchas cosas todavía buenas. Como digo, muchas cosas que se pueden mejorar, obviamente, pero hay oportunidades para hacer cosas, para hacer cambios y para salir adelante. Entonces, como que estamos en una nube negra, ¿cierto? Como que me imagino en la nube así muy negra, con pura lluvia y truenos y relámpagos, pero
Y yo soy súper pesimista, entonces me extraña que esté siendo tan positiva en esta entrevista, pero al mismo tiempo como que tampoco uno puede estar como tan metido en lo negativo todo el tiempo. Entonces quiero terminar como en una nota un poco más positiva, decir que sí, hay muchos desafíos, pero al mismo tiempo, en mi experiencia, este país tiene muchas oportunidades, muchas fortalezas y muchas cosas en las que yo me he sentido en casa y muy querida y muy acogida. Y no lo puedo negar. Entonces tenemos mucho que mejorar, pero tenemos mucho por lo que agradecer también. Bueno, Marcia, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti. Un placer.